El aumento de embarazos de adolescentes en Colombia es preocupante, pero no es un hecho aislado. Es un eslabón en una larga cadena de problemas que incluyen, primero, una mala educación sexual y una conducta errónea asociado muchas veces con el consumo de licor y de drogas por parte de los jóvenes, y después una serie de problemas de salud física y mental propias de dar a luz en la adolescencia. Pero si estamos como estamos, no es solamente por culpa del Estado. Según le dice el especialista Germán Salazar a María Elvira Samper, es porque ni los padres ni los colegios se han enfrentado al tema de la sexualidad en forma abierta y sincronizada, y porque en la búsqueda de soluciones no se ha involucrado a los protagonistas, los jóvenes. El doctor Salazar Santos es ginecólogo especializado en adolescentes y niños y en prevención de embarazos para estas edades. Lleva 10 años dedicado a estudiar y a difundir el tema. Por eso, invito a padres, profesores y jóvenes a que miren con atención esta entrevista. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Salazar, según entiendo, el problema del embarazo en las adolescentes está disparado. A ver, yo lo resumiría fácilmente en que tenemos un problema de salud pública para el Estado. Un problema que no nos hemos percatado, que todos los días se nos está creciendo y que no estamos haciendo nada para él. Estadísticas. Estadísticas. Colombia presenta 22 embarazos adolescentes por cada 100 adolescentes. ¿Eso en relación con el resto de América Latina, por ejemplo, sí, y con el resto del mundo y con el mundo desarrollado? ¿Cómo es? África en promedio tiene un 13%, Europa tiene un 8 o un 10%, Estados Unidos un 14%, América Latina más o menos un 16 a 18%, pero Colombia desde el año 2000 no baja del 20%. En ninguna parte lo dicen, pero tenemos las tasas más altas del mundo. Pero esa es la realidad. ¿Cómo se explica que eso esté sucediendo si, digamos, cada vez hay más acceso a información sobre anticonceptivos, pues hay más, digamos, hay más libertad para hablar ciertos temas, hay menos tabúes? ¿Por qué? Cambiar actitudes en adolescentes es muy complicado. Realmente donde nosotros deberíamos impactar era en los primeros 5 años de vida, donde les demos herramientas, ¿para qué? Para que tengan una buena autoestima, para que tengan una tolerancia al fracaso, donde les damos límites, y esto les permite a ellos tener poder tomar decisiones asertivas en su vida. A ver, esto en el fondo lo que esconde es un problema de educación gravísimo, es decir, y un problema de permisividad de los padres que digamos, tienden a ser más bien, a querer ser cachas de los hijos para suplir la falta de tiempo que les dedican y se vuelven permisivos y no tienen tratados de límites o qué. El papel que le da la sociedad a los padres es de ser modelos amigables, no de ser el mejor amigo. Y cuando nosotros confundimos estos términos, queremos enseñarles a nuestros hijos a tomar, a fumar, a que comiencen a asumir una cantidad de conductas de riesgo. Para los que no están preparados. Exactamente, y obviamente se pierde desde ese punto de vista todo lo que es la autoridad. Si yo le enseño a mi hijo a tomar, ¿cómo lo puedo reprochar porque llega al otro día tomado? Causas de ese embarazo adolescente: ignorancia, falta de información, apresuramiento en las demasiado tempranas las relaciones sexuales, cuando los jóvenes no son capaces de decir aplacemos el gustico. ¿Qué se mezcla ahí? Ellos están viviendo únicamente el presente, el momento, pasémosla bien. Para divertirnos tenemos que utilizar una cantidad de conductas de riesgos como son el alcohol, el cigarrillo, las drogas, y obviamente todo esto conduce siempre a una sexualidad desprotegida. A los adolescentes se les está batallando permanentemente y se les están entregando métodos de planificación. Eso no es lo que ellos quieren. Y realmente, como ellos están improvisando su sexualidad, tú les das un método de planificación, pero ese día no van a tener una relación. Entonces acuden a la realidad después. Exactamente, y ahí es donde están aún improvisando mucho más. ¿Por qué? Pues nos vamos hoy de rumba, no sabemos qué pueda pasar, conocemos a alguien, tenemos una relación y al otro día tenemos el contentillo, que es la pepita, y solucionado el problema. Otra pregunta que tiene que ver con eso: ¿sigue primando como que la responsabilidad es solo de la mujer y las mujeres siguen teniendo temor de pedirles, las niñas, las jóvenes, de pedirles a los muchachos con los que hacen el amor que se pongan un condón? Sí. A ver, yo diría que por... Eso es miti-miti. A ver, la teoría nos dice a nosotros que definitivamente la responsabilidad es de la mujer. Por eso siempre les debemos enseñar a ellas
que deben saberse respetar. Yo siempre les digo a mis pacientes un término que es jocoso, pero que es importante, y es: nadie puede orinar por otro. Si usted no se quiere, Claro. no se cuida y no se respeta, nadie Nadie lo la va va a a hacer. respetar, claro. Es muy difícil que la pareja que tiene en ese momento un adolescente vaya a ser su pareja definitiva. No, por lo y- tanto, es de paso y no le Claro. interesa. No, y finalmente es la mujer la que se queda La que con tiene el que recado. asumirlo, y son muy pocos los hombres que realmente responden. Hoy en día estamos educando al varón también, y Sí, lo claro. estamos involucrando dentro de este proceso, donde lo estamos haciendo partícipe y responsable de tener una relación. ¿Qué proporción de los embarazos son, por ejemplo, de violaciones de familiares, de cercanos o... Si nosotros miramos desde lo que es la legislación, todas aquellas relaciones que se tienen en niñas menores de 14 años, independiente de con quién las tenga, siempre son abusos. Sí. Por eso hoy en día se dice que la idea es disminuir la cantidad de abusos y los embarazos en niñas mayores de 15 años. Porque si una niña de 13 años tiene una relación con un mayor de edad, aunque la niña lo haya proporcionado, siempre va a ser abuso. Y yo creo que es absolutamente lógico, porque no creo que esté en condiciones de discernir qué le corresponde y qué no le corresponde. Hay algunas digamos, el factor educación incide, hay menos embarazos no deseados en sectores más educados que en sectores no educados. Es clarísimo. El nivel de educación es directamente proporcional al número de embarazos. En personas que son educadas tienen menores tasas de embarazo. Eso no quiere decir que tengan menos relaciones sexuales. El ser humano es sexuado desde que nace, Sí. y no se lo podemos negar. Pero obviamente la persona educada sabe los riesgos, sabe lo que le puede pasar. Consecuencias físicas y psicológicas de un embarazo en un adolescente. A ver, en la adolescente temprana, o sea, la que va de 10 a 14 años, es una niña que aún está en un Inmadura sus periodo- órganos. Exactamente, están inmaduros. Son niñas que van a tener muchísimas más complicaciones. Por ejemplo, tienen una tasa más alta de parto pretérmino, con todo lo que implica la prematurez, desde problemas de insuficiencia respiratoria, Y pa'l niño. insuficiencias de madurez del colon, de la retina, con todo lo que esto implica. Obviamente, eso es para el niño, pero para la madre también hay entidades que se presentan mucho más frecuente, como la hipertensión gestacional. En los extremos de la etapa reproductiva son mucho más frecuentes, y esa parte lo tendría. ¿Eso quiere decir que es más frecuente la hipertensión en las niñas menores y en las niñas más menores, viejitas? y en las más viejitas. La paciente que tiene entre 15 y 19 años tiende más a comportarse como una adulta, o sea, tenemos menos complicaciones, Ahí en ya esa tienen una pelvis más madura, más ancha, las probabilidades de un parto por vía vaginal pues son muchísimo más altas. En cambio, en las niñas menores pues obviamente tienen una ¿Dónde tasa se da más, en qué rango de edad se dan más ese tipo de embarazos? ¿Entre los el menor rango de edad o entre las más maduras? En promedio, nuestros adolescentes están iniciando actividad sexual más o menos a los 14.5 años. Consecuencias psicológicas. A ver, la mujer en el momento en que llega a la pubertad, o sea, cuando ya puede ser fértil, el hecho de que tenga una madurez física no quiere decir que tenga una madurez psicológica, y obviamente eso va a tener un impacto que es importante. Primero, va a tener problemas directamente en su familia, va a tener un núcleo muy complejo de violencia, van a ser rechazadas. En general las rechazan. Usualmente las rechazan, eso hace que se desescolaricen. Hay una cosa y un dato que es muy importante. Nosotros vemos que en aquellas niñas que nosotros no impactamos y no las enseñamos a salir del problema, estadísticamente está muy claro que tienen una alta probabilidad de volverse a embarazar, más o menos al año, hasta en un 25%, y a los 2 años de un 25, un 50%. Entonces, si nosotros no trabajamos fuertemente en ellas, las vamos a volver a tener embarazadas, y lo que es más complejo, de una pareja diferente. Un momentico, ¿hay promiscuidad? Es decir, digamos, ¿los jóvenes son más promiscuos? A ver, aquí hay un término que es muy complejo. Ellos, por ejemplo, son monógamos, ¿cierto? Pero son monógamos sucesivos. Están 8 días, cada 8 días cambian de pareja, entonces no son infieles, no son como los adultos que sí tienen 1, 2 o 3 parejas. Pero hoy en día estamos viendo otro fenómeno, y es que a base de hoy en día nuestros adolescentes se desinhiben con las drogas, con el alcohol, con todo esto, y estamos viendo fenómenos donde en una misma reunión están teniendo relaciones con 2 y 3 muchachos. Como diría Juanes, la vida es un ratico. La vida es un ratico, con unas consecuencias para toda la vida. ¿Cómo está la educación sexual en los colegios? Porque, pues al parecer los padres en general como que... No hay tiempo.
La educación sexual en los colegios es biologística, donde contratan a una psicóloga de turno, lo digo con inmenso respeto, va y da una reunión en el colegio, hace lo que puede, les enseñan a poner preservativos, les hablan de pastillas, les llevan muestras. Eso no es lo que necesitamos. Y la porque además, como usted dice, al tercer guarilaque... Exactamente, se les olvida absolutamente todo. Sí. La educación, yo creo que debemos comenzar por educar a los padres. A los padres. Que estén acompañándolos. Que sigue siendo mucho, valores. Digamos, entre los jóvenes se habla de los temas, con los padres sigue siendo un tabú hablar de ese tema. El 3.5% únicamente hablan con sus padres de sexualidad. Pero los muchachos y las niñas están informadas de, digamos, tienen suficiente información para saber que hay forma de prevenir embarazos no deseados. ¿Quién les informa? Sus amigas. También todo distorsionado. ¿Quién les da los métodos de planificación? En las farmacias. O las mismas amigas. ¿Qué porcentaje acude al médico? La minoría. Y obviamente pues eso implica que se tomen lo que no es como no es. Otra cosa que estamos teniendo y que estamos viendo es que como ellas ahora, por ejemplo, muchas utilizan pastillas del día siguiente, se les olvida que hay una parte muy importante que son las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿y se ha aumentado los...? Por supuesto. Nosotros tenemos los índices más altos de infección por el virus del papiloma humano en niñas adolescentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Protección Social? Bueno, pierde en todo hay esto? Una cantidad de cosas que ellos están haciendo. Yo no veo campañas, por ejemplo. Masivas. La política nacional de salud sexual y reproductiva es muy buena, sí, existe y es importante y se pone en práctica. Que reconocerla. Ahí es donde uno ve que no hay una articulación. Todo se da en buenas intenciones. Todo se va en buenas intenciones. Yo pensaría que hay momentos históricos donde hay que mostrarlos, hay que mostrar resultados, pero mientras nosotros no articulemos todas las instancias que son padres de familia, educadores, sociedad en general y Estado, es muy difícil. La salud sexual y mejor dicho, la salud pública de un país depende del Estado, pero tenemos que entender que somos un país en desarrollo donde no le podemos dejar esta tarea al Estado. Yo me acuerdo de la famosa propaganda de Nipío y no sé qué, y esos son esporádicos, son como espasmódicos todo, no cambia nada. Los estudios nos demuestran a nosotros que las campañas no sirven para nada. Todo el mundo molesta con que, no solamente para hablar de la protección, sino todo el mundo decía Nipío, sin esto Nipío, y todo el mundo jugaba con eso, y buenísima la campaña. Pero si nosotros miramos estadísticas, en ningún momento ni siquiera hemos logrado estabilizar las tasas de embarazo adolescente. ¿Incide en alguna forma el factor religioso para la educación, para los métodos anticonceptivos? Por supuesto, no. Yo diría que para los adolescentes no, mientras que para los padres de familia sí. Yo la no verdad lo que sirve. Exactamente. Yo tengo que enseñarle a mis hijos desde que tienen uso de razón a tomar decisiones asertivas. Tengo que mostrarle que el ser humano es un ser sexuado. Respeto desde el cuerpo propio. Por supuesto. Y obviamente en el momento en que tenga que acompañarlos, tengo que ser un proveedor de métodos de planificación también, porque no puedo tener a un grupo de adolescentes teniendo relaciones sexuales manejándolo con ritmo, porque eso no funciona. Entonces tenemos que saber, pero no es abatallarlos con métodos de planificación, porque eso se ha demostrado que eso no sirve. No sirve. Entonces, ¿qué sirve? ¿Qué hacer? A ver, yo pienso que es la articulación de todo, de padres de familia, colegios, Estado, que todos seamos conscientes del desgaste tan grande que le está generando al país. Si nosotros seguimos pensando que los adolescentes son el futuro, no vamos a hacer nada. ¿Quién dijo que son el futuro? Son el presente. Y si queremos construir futuro, tenemos que comprometerlos. Todos los proyectos de salud sexual y reproductivas los hacen los expertos. Y que cuando involucramos a los protagonistas, jamás. Hoy en día nosotros tenemos la Red Colombiana de Jóvenes Líderes en Salud Sexual y Reproductiva, donde estamos generando líderes en salud sexual y reproductiva que son capaces de replicar. Los adolescentes no nos quieren escuchar a los adultos. No, les parecemos unos cuchos. Es una cantaleta, que no entienden no quieren escucharnos, les entra por un oído y les sale por otro. Y cuando nosotros los educamos a ellos, nos va muchísimo mejor y tenemos muchísimo mejores resultados. Son sus pares. Ellos entienden, ellos se ayudan, ellos salen adelante y tenemos muchísimos estudios donde nos demuestra que esto funciona. Pero no podemos seguir impactando a los adolescentes sin involucrarlos a ellos. Doctor Salazar, muchas gracias. No es muy alentador el panorama, pero es bueno oír personas como usted para
alertarnos a los padres de familia sobre lo que está sucediendo. No, muchísimas gracias y de verdad dejar un mensaje en que los adolescentes son importantes, debemos escucharlos. Es más importante escucharlos que hablarles. Muchas gracias. Pues muy importante este llamado del doctor Salazar a los padres, a los educadores y a los jóvenes. En este tema de la sexualidad hay que empezar desde muy temprano, con mucho cuidado, pero sin temor.